pandemia, ¿no? En este escenario, en escenario de crisis política, de crisis social, de crisis sanitaria, donde se tienen que tomar medidas de restricción de libertades. ¿Hay en las acciones de los gobiernos y de los agentes del Estado en el marco de la pandemia algunas cuestiones que podríamos calificar de violaciones a los derechos humanos? Yo creo que sí. A ver, lo primero yo creo que es un tema que a veces cuesta explicar. Yo la otra vez di una entrevista y alguien me dijo que es obvio que hay que hacer confinamiento y medidas restrictivas y restringir el derecho de reunión, el derecho a circulación, y eso no está en duda. Y efectivamente la propia OMS ha sido una de las recomendaciones que ha hecho la OMS frente a la pandemia. El tema está que a partir de esa restricción de derechos, sí nosotros lo que hemos visto que muchos estados han tomado decisiones que han ido permaneciendo en el tiempo, que no se han evaluado, y esa evaluación tiene que ser producto de la finalidad de la restricción de derechos. La restricción de derechos en el contexto de la pandemia es para garantizar el derecho a la salud pública, el derecho a la salud de las personas, y eso se tiene que ir evaluando de acuerdo a la evidencia científica, la información que tiene que ser transparente, etcétera. Y lo que hemos visto que se han ido permaneciendo en el tiempo estas restricciones y no necesariamente bajo una evaluación con evidencia científica, y ese es el tema fundamental respecto a la restricción de derechos. Nadie pone en duda la necesidad de restringir el derecho a la circulación o el derecho a reunión cuando estamos ante un contagio como el que estamos viviendo, nadie pone en duda eso. El tema es no aprovecharse de eso para otros fines que sean contrarios al sistema democrático. ¿Dónde ha visto precisamente esta situación en que las medidas se transforman en una oportunidad para ciertas acciones de determinados gobiernos? Es que han habido distintas situaciones específicas. Yo diría, por ejemplo, el día al comienzo, Pancho, en El Salvador el año pasado, precisamente por la pandemia, lo que se hizo fue separar las personas contagiadas por COVID y se les llevaron a unas casas fuera de las ciudades, eh, en una verdadera reacción que era como tratamiento de leprosos, sin acceso a su familia. La gente estaba totalmente aislada, incluso con denuncias de falta de alimentación. eh, el supuesto era, ¿cierto?, proteger a la salud de la población, pero al final el proteger la salud de la población no puede implicar violar los derechos, por ejemplo, en este caso, de los propios enfermos. El Salvador hubo una situación muy grave respecto de ese tema. Brasil, nosotros también hemos visto varias medidas, ¿cierto?, eh, al revés, porque el tema de las restricciones en Brasil se ha cuestionado incluso la necesidad de restringir la circulación precisamente estableciendo que es mucho más importante el derecho al trabajo, por decirlo, y la economía que el derecho a la salud, ha sido contrario. Entonces hemos visto por los dos lados, pero finalmente tiene que ver con regímenes autoritarios en que las decisiones no se toman en base a la evidencia científica, las decisiones no se toman para proteger a la población, sino por un conjunto de otras situaciones. Nicaragua lo mismo, en Nicaragua hubo una negación total de la pandemia. De hecho, cuando estaba la mitad de América Latina en confinamiento, la vicepresidenta llamó a unas marchas en las calles que se llamaba El amor en tiempos del COVID, un poco parafaseando a Gabriel García Márquez, y llamaba a la gente a salir. Entonces, en el fondo, eh, no necesariamente hay restricciones a los derechos que puedan violar los derechos humanos, sino todo lo contrario, no se toman decisiones de parte del Ejecutivo tratando de proteger a la población, que es el fin que tienen los ejecutivos. Y ahí lo que entra en juego al final del día no son solo las decisiones del Ejecutivo, sino donde más hemos visto la importancia del Estado de Derecho y la necesidad de tener contrapeso. Entonces hemos visto en varios países decisiones, por ejemplo, del Ejecutivo, pero que han sido luego dejadas sin efecto por el Poder Judicial, las Contralorías o las Defensorías del Pueblo, que también las han cuestionado. Entonces, yo entiendo que los estados ante una pandemia, los gobiernos, voy a hablar precisamente, ante una pandemia que es completamente novedosa, pueden equivocarse en las decisiones, pueden cometer errores. Y ahí lo importante es tener contrapeso, y donde la mayor preocupación nuestra es sobre todo donde no hay contrapeso de parte de los poderes judiciales o legislativos y en general los poderes independientes, y donde no existe un Estado de Derecho. Y ahí es donde hemos visto mayor vulneración a los derechos humanos al final del día.